Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la metodología que lleva por nombre Literatura desde la transversalidad, propuesta que se enmarca en la Jornada Virtual Internacional de Investigación Científica enfocada en las instituciones, los saberes pedagógicos y las prácticas escolares. Mi nombre es Claudia Álvarez Iriarte, soy docente de Lenguaje y Comunicación, magíster en Literatura Chilena e Hispanoamericana y en esta oportunidad presento esta metodología desde Chile, específicamente desde la segunda región de Antofagasta. Pues bien, son múltiples las perspectivas de la didáctica de la literatura que nos llevan a reflexionar la enseñanza de los textos literarios como una acción que sitúa al estudiante en un rol activo, crítico, subjetivo, motivante y a la vez social. No obstante, en la actualidad, el trabajo que se lleva a cabo en ciertos establecimientos educacionales chilenos organiza un plan lector que determina un listado de lecturas domiciliarias descontextualizado de la actual mirada educativa que se pretende promover. En este contexto, se propone realizar un recorrido que englobe los principales rasgos del enfoque educativo chileno para establecer las directrices globales que permiten comprender la importancia de trabajar con textos literarios de carácter extenso desde una mirada transversal, en coherencia con las unidades temáticas que plantea el currículum educativo. De esta forma se podrán comprender los puntos críticos y controversiales que promueve la estrategia tradicional para proponer ciertas estrategias que involucren la lectura en clase y para el desarrollo de la clase, rescatando el acompañamiento, la socialización y el monitoreo pertinentes al proceso de comprensión, con un enfoque que acerque la literatura y transmite el necesario contagio literario generado por el docente y por los estudiantes en su calidad de actores activos en el proceso educativo, aspirando a la conformación de un aprendizaje transversal que les conciba como seres humanos insertos en sociedad, aprendizaje capaz de entregar herramientas multidimensionales sostenibles en el tiempo. En cuanto a la visión educativa, cabe destacar que el currículum nacional vigente ha organizado en sus bases curriculares los aprendizajes comunes para todos los estudiantes del país, otorgando énfasis al desarrollo de habilidades, a la adquisición y comprensión de múltiples conocimientos y a la promoción de diversas actitudes en el contexto de cada asignatura. Esta formación educativa que promueve el desarrollo de competencias plantea diversos objetivos transversales que se enfocan en desarrollar diferentes dimensiones humanas y permiten la construcción de herramientas para el diario vivir de los estudiantes. Visión educativa que genera un acercamiento a la conceptualización del enfoque socioformativo complejo, el cual destaca, gracias a Tobón en el año 2005, que la sociedad en su conjunto posibilita espacios, recursos, estrategias, apoyos, finalidades, normas, demandas, expectativas y valores, entre otros factores influyentes que, al ser considerados en el proceso educativo, entregan herramientas básicas, fundamentales y transversales para que los estudiantes replanteen y reconstruyan estrategias que les permitan afrontar, deliberar, cuestionar y solucionar desafíos y diferentes panoramas en el contexto escolar y en su diario vivir. Los docentes tienen un gran desafío, el de confeccionar, planificar, desarrollar y retroalimentar actividades de fomento lector que ubiquen al estudiante en un plano multidimensional, reconociendo, gracias a Morin en el año 99, que plantea que el ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo y racional. Al comprender las diferentes dimensiones humanas y su aporte en la mirada educativa, es posible determinar el enfoque desde el cual se abordará el desarrollo de las habilidades, la adquisición del conocimiento y la práctica de las actitudes a profundizar, comprendiendo la transversalidad de aquel aprendizaje que logra aportar más allá de los conceptos básicos de la asignatura. Pretende aportar en la construcción de identidad y al desarrollo de la vida de los estudiantes que se enfrentan al proceso lector. En cuanto a la asignatura de lengua y literatura, al determinar la lectura y la comprensión como uno de sus ejes principales, evidencia que en su foco no prevalece exclusivamente la adquisición de un aprendizaje teórico literario específico, ya que promueve la reflexión, el pensamiento crítico, la relación con los propios y los diversos contextos socioculturales, entre otros, destacando la importancia de formar lectores y lectoras habituales que acuden a la literatura como fuente de satisfacción personal, de reflexión y de conocimiento, ya que al leer se relacionan con la obra, con ellos mismos y con la sociedad y con el lenguaje según queda establecido en la unidad de currículum y evaluación en las bases curriculares. Se logra entonces establecer que la visión educativa propuesta por el currículum vigente considera
la noción de las grandes dimensiones humanas y unifica el aprendizaje comprendiendo al estudiante como un ser activo en sociedad, promoviendo el desarrollo de diversas competencias que se transforman en herramientas ante los diversos estilos de vida de cada uno de los y las estudiantes. Aquí surgen las directrices para comprender el acercamiento literario desde la mirada transversal. Para entender de qué se trata el plan lector previo, es necesario adentrarnos en este paradigma tradicional. Si bien las bases curriculares establecen las orientaciones para los docentes, estas no exigen el desarrollo de un plan lector que determine o especifique la forma de abordar las lecturas extensas. Lo sugiere, pero la selección, asignación, cantidad, tiempo y estrategias quedan al libre albedrío de cada institución. El problema no radica específicamente en la potestad de selección y organización, sino en cómo se mantiene un paradigma tradicional que imita prácticas de antaño que generan un plan lector que establece por una parte la cantidad de textos extensos, generalmente novelas y textos dramáticos, y por otra las fechas en que se deben rendir las evaluaciones asociadas a la lectura que desarrolla el estudiante en su domicilio sin actividades que medien el proceso. Para confirmar que el contexto expuesto no se trata de un caso aislado, el año 2020 se desarrolló una encuesta introductoria a 32 estudiantes de la asignatura didáctica de la literatura, pertenecientes a la carrera de Pedagogía, Lenguaje y Comunicación de la Universidad de Antofagasta. Los jóvenes y adultos que llevaron a cabo su educación media en al menos 6 ciudades diferentes registraron sus experiencias educativas como se proyecta en pantalla. Los registros confirman la existencia y aplicación relativamente reciente de un plan lector que involucra el trabajo con textos extensos por medio de la lectura domiciliaria. De los 27 estudiantes que confirmaron haber trabajado bajo la metodología, el 83% señaló que desarrolló aquel proceso sin acompañamiento ni orientaciones en el proceso de lectura. La tercera pregunta registró que en su gran mayoría las actividades no consideraron un trabajo interdisciplinar, mientras que la cuarta eleva el porcentaje al consultar si se asoció la lectura a un aprendizaje de vida, punto que evidencia, superficialmente, una práctica coherente con la comprensión del estudiante como un personaje activo en sociedad. Comprendiendo las características del plan lector, ¿cierto? En cuanto a este paradigma tradicional, no se pretende poner en duda que esta actividad intenta promover la autonomía o el fomento lector de los estudiantes. Sin embargo, hay puntos críticos considerados importantes de estudiar, que son precisamente los que se presentan en pantalla en este momento. Entre ellos, inevitablemente destacar la incoherencia contextual, ¿verdad? A partir del recorrido que llevamos a cabo por medio del currículum en el análisis específico del currículum. En cuanto a la cobertura curricular, o se prima esta cobertura o se intenta desarrollar a cabalidad del plan lector que se propone. Sin embargo, no hay un análisis del proceso que va de la mano con este monitoreo y modelamiento, ¿cierto? Está ausente, así como también está ausente esta educación transversal que considera el desarrollo de las dimensiones. No se lleva a cabo una motivación y ni un hábito lector. Dejamos fuera a Federico Altamirano con el contagio de la literatura. No hay espacio para llevarlo a cabo. Y vamos a especificar en cuanto a las adecuaciones curriculares porque es un punto bastante relevante, ya que en el contexto de la diversificación de la enseñanza, el modelo tradicional en análisis omite los principios que orientan la toma de decisiones para definir las adecuaciones curriculares, específicamente el de la flexibilidad de la respuesta educativa. Esta omisión ignora qué dificultades se presentan en el proceso de comprensión y o goce lector. La ausencia del acompañamiento docente desconoce el proceso, generando adecuaciones en el instrumento de evaluación, a modo de producto final, sin confirmar si las particularidades de cada estudiante o las necesidades educativas especiales pertinentes le han llevado a comprender el texto en estudio, a desarrollar diferentes habilidades o a poner en práctica las actitudes que promueve la asignatura. Ha llegado el momento de plantar entonces esta metodología que lleva por nombre Literatura desde la transversalidad. Queda de manifiesto que su objetivo principal es generar aprendizajes transversales, aprendizajes para la vida. Esta literatura desde la transversalidad se trabaja a modo de proyecto, se planifica de forma intensa y de forma previa, es un trabajo arduo, pero que logra resultados que llaman la atención, que destacan finalmente. En primera instancia, el concepto de transversalidad se trabaja desde los objetivos de aprendizaje transversales que se encuentran
en el currículum vigente, que van de la mano de forma directa con el trabajo de las dimensiones, la dimensión moral, espiritual, como se ven en pantalla. Por otra parte, se retoma y se mantiene la idea de trabajar con el estudiante para formar competencias. Vamos a trabajar desde este proyecto con las habilidades, con el conocimiento y con las actitudes. ¿Ok? Además, cabe destacar que se incluye este trabajo multidisciplinar. El trabajo, el aprendizaje se pretende que sea un aprendizaje unificado, no que sea un aprendizaje isla, ¿ok? En cuanto a la coherencia temática, se pretende que el texto a trabajar, esta lectura extensa, sea coherente con la unidad que se va abarcando, ¿ok? Y en cuanto retomo a señalar que este es un trabajo a modo de proyecto, cabe destacar la necesidad y la importancia de tener las actividades planificadas y planificadas de forma interna. Vamos a suponer que desarrollamos la actividad en cerca de 2 semanas y media y tenemos que asignar cómo vamos a llevar a cabo el trabajo en clase en cuanto a los procesos de la clase, en cuanto al avance de la lectura. Vamos a otorgar relevancia a este trabajo en clase. Vamos a hacer este estudio de la obra con un acompañamiento por parte del docente. El docente va a ser capaz de modelar el cómo se debe abarcar esta lectura y va a monitorear si se está llevando a cabo en función de la comprensión. ¿Ok? Vamos a desarrollar estas estrategias de comprensión lectora que van de la mano con el proceso lector. A considerar, por una parte, que como docentes debemos coordinar con el CRA, con la biblioteca asociada al establecimiento, para confirmar la existencia de los textos pertinentes, la cantidad de los textos. En caso de que no existan, bueno, coordinamos de forma previa para generar algún proyecto de solicitud, para coordinar con las redes, ¿cierto? Que van apoyando a veces las compras dependiendo del contexto de cada establecimiento. En cuanto a las características del grupo curso, vamos a considerar la extensión del texto. Vamos a considerar si en esta oportunidad solo trabajamos con un capítulo o trabajamos con el texto por completo. Vamos a, como conocemos las necesidades educativas especiales o las particularidades de los estudiantes, vamos a planificar las adecuaciones de forma previa, ¿ok? Para ir acompañando en el proceso y para luego hacer un instrumento de evaluación acorde a lo que hemos evaluado y a lo que pretendemos en función de todo el marco que teníamos en la plantilla anterior. Las características de la unidad también van a ir influyendo en la extensión del texto, en las adecuaciones previas, cómo hemos abarcado las temáticas, cómo hemos trabajado el desarrollo de las habilidades, pero además estas características de la unidad van a ayudarnos en la elección de las habilidades, en la determinación de los contenidos y en la elección de las actitudes. En cuanto al análisis multidisciplinar, vamos a ir asociando las temáticas que abarca el texto con las otras disciplinas para que el estudiante logre un aprendizaje unificado, ¿ok? Y en cuanto a las dimensiones humanas, vamos a relacionar el texto y la vida cotidiana con, disculpen, vamos a relacionar el texto con la vida cotidiana del estudiante. La planificación, como decíamos, va a ser fundamental. Vamos a asignar cierta cantidad de horas, se sugieren 2 semanas y media aproximado, dependiendo de la extensión del texto. Em, y vamos a iniciar con una presentación y contextualización del texto. Hay que otorgarle formalidad, podemos armarlo en modo conversatorio, podemos hacer una especie de ceremonia. Ahí vamos a tener que ir trabajando en cuanto a las estrategias a considerar. El inicio, el desarrollo y el cierre de la clase se mantienen. No se trata de que van a asignar la clase solo a la lectura. Vamos a desarrollar actividades para el inicio, para el desarrollo y para el cierre de la clase. Vamos a segmentar esta lectura asignando lectura en clase y lectura autónoma. Pero cuando asignemos la lectura autónoma, en caso de un capítulo que los chiquillos van a hacer en cuanto a lectura domiciliaria, en la clase siguiente, al inicio de la clase, vamos a contemplar una actividad que confirme esa lectura. Y en caso de que un estudiante se atrase, vamos a ir siguiendo ciertos lineamientos que tenemos que involucrar. Vamos a preparar la actividad de forma previa. Dentro de nuestras responsabilidades docentes vamos a nosotros hacer esta lectura previa, vamos a asignar las actividades para el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase y vamos a asignar dentro de estos espacios espacios de socialización, espacios multidisciplinares y estrategias innovadoras. Entonces, de esta forma cierro la presentación invitándolos a innovar y expandir las posibilidades de la enseñanza. Dejo la bibliografía correspondiente por si necesitan orientar el camino de esta metodología y dejo mi correo electrónico para esperar sus sugerencias, comentarios, críticas o experiencias asociadas a la actividad. Muchas gracias por su atención.